quiero pues darle la bienvenida a los invitados. Cristina Fernández, máster en Economía de la Universidad de Nueva York, investigadora de FEDesarrollo. John James Mora, doctor en Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, director del ORMED, que es el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, director del componente de medición económica, un valle de conocimiento, y profesor titular del ICESI. Por otra parte, nos está acompañando Jerónimo. Jerónimo es estudiante de séptimo semestre de Artes Visuales de la Universidad del Valle, quien nos hará una infografía que luego podrán descargar con el resumen de esta conferencia. Gracias, Jerónimo, por ayudarnos con tu arte. Las preguntas las va a organizar Sebastián Velandia. Él es investigador del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico y máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial por la Universidad de Alicante, y economista de nuestra Universidad de la Javeriana Cali. Para iniciar, quiero recordar el objetivo del webinar, es mostrar el impacto en el empleo como un comparativo regional y nacional como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Para empezar, le voy a pedir a John James que por favor nos cuente un poquito qué es esto del ORMED. El ORMED es básicamente el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo del Valle del Cauca. A nivel nacional se han creado toda una serie de ORMEDs en cada una de las regiones. Nosotros en este momento, pues básicamente estamos conformados por un grupo de universidades, pues las universidades son la Universidad de ICESI, donde yo trabajo, la Universidad Autónoma, la Universidad Javeriana, San Buenaventura, la Universidad Libre y la Universidad del Valle. Y adicionalmente hacen parte de la gobernación, la alcaldía, Confenalco, el SENA, el Servicio Público de Empleo, Pacto de Productividad, y como tal hacemos parte del Ministerio del Trabajo. Somos en el ORMED hacemos parte de un grupo de instituciones a través de un acuerdo de voluntades y básicamente lo que hacemos es analizar y tratar de contribuir a resolver los problemas que el mercado laboral de nuestra ciudad y del Valle del Cauca tiene. Adicionalmente voy a aprovechar para presentar algo que tiene que ver con el proyecto también en el cual estamos, que es un proyecto súper interesante, que se llama Un Valle del Conocimiento. Ahí les muestro básicamente las páginas en Facebook de nuestro proyecto. Este es un proyecto que está financiado por regalías, en el cual también participan la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma, y cuya idea es fortalecer la articulación, la inversión y la toma de decisiones inteligentes y los procesos de difusión y transferencia del conocimiento. Entonces, básicamente, por eso aparecerá en algunos y en la presentación el logo de Un Valle del Conocimiento, porque tal vez en los últimos 3 o 4 meses hemos venido trabajando junto con el ORMED y el proyecto Un Valle del Conocimiento en realizar una serie de análisis sobre la situación del mercado laboral de nuestra ciudad y cómo se vería impactado y cómo se ha venido impactando a raíz de la crisis del COVID-19 en particular. En otros escenarios y en otros momentos, sobre todo el año pasado, hemos realizado otra serie de trabajos, sobre todo temas de brecha de capital humano, y también hacemos parte de la Mesa Municipal de Empleo, donde discutimos todos esos problemas del mercado laboral. Listo, John James. Bueno, conozco además, hago parte también del ORMED a través de la Universidad Javeriana y conozco muchos de los trabajos que se han desarrollado durante tantos años a través del ORMED. Y entonces ahora le quiero preguntar a Cristina, dado que ella recientemente escribió un artículo, una reseña en FEDesarrollo muy interesante sobre lo que está pasando con la crisis del COVID-19, y algo que nos llamó mucho la atención es esa clasificación que hizo de la población económicamente activa, teniendo en cuenta el decreto. Creo que fue algo muy novedoso, lo leímos en clase, lo discutimos, y por eso también está hoy aquí como invitada nuestra. Bueno, primero que todo quería agradecer mucho la invitación. Yo digo que entre todo lo difícil que es esta situación, algo bueno nos ha traído, que es que hemos podido compartir más el conocimiento y salir un poco de las islas de conocimiento en que se vive un poco en la facultad. Entonces, pues en efecto nosotros hemos estado haciendo en FEDesarrollo un trabajo para identificar cuáles son los trabajadores más vulnerables en la crisis del COVID-19. Antes quisiera un poquito, pues mirar las últimas cifras de empleo. Como todos ustedes saben, la población en el último marzo, la población ocupada cayó en 1.6 millones, la población inactiva aumentó en 1.8
millones de personas, la población desocupada creció en 390.000 personas más o menos, lo que significa una tasa de desempleo del 12.6. Pero como ustedes saben, eso es una combinación de numerador y denominador, y el denominador está cambiando mucho. Entonces, si uno le quita ese efecto, en realidad la tasa de desempleo podría ser del 18%. Y estamos hablando que, digamos, el equivalente a la tasa del 12.6 en el resto del país es un 14% en Cali. Lo que quiero decir es que empezamos de un momento ya difícil en términos del mercado laboral. Así como en otros indicadores, digamos, no estábamos tan mal, en el mercado laboral sí nos cogió en un momento particularmente difícil. Pero ustedes me decían, bueno, pero en marzo ya coge algo de la pandemia. En realidad no mucho, porque sobre todo le preguntan a uno qué hizo la semana pasada y digamos, tal vez un poquito más en Cali y en Bogotá, que empezó el confinamiento un poquito antes, pero para las otras ciudades en realidad no alcanza a coger más de una semana de confinamiento. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta y ya vemos unos resultados muy negativos. Pero entonces la pregunta es, bueno, si no tenemos todavía datos para poder analizar qué es lo que ha pasado en el mercado laboral, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues lo que podemos hacer es mirar cuáles son los más vulnerables. Entonces, lo que hicimos fue dividirla a los ocupados en 4 grupos. Primero son los prioritarios. Los prioritarios son los médicos, son los mensajeros, está toda la cadena alimenticia que incluye el sector rural, que son 3.4 millones de personas. Por eso, digamos, el porcentaje de este grupo en el total de la población ocupada es casi el 40%. En Cali es un poco menor, es el 27%. Después tenemos los que declararon prioritarios hace poco, el 24 de abril, y ahí tenemos el sector de la construcción, el sector manufacturero, que como todos sabemos, pues sobre todo yo creo que en Bogotá, pero en todas las ciudades también, ha aumentado lentamente, en parte porque las cadenas no están abiertas, las cadenas de producción no están abiertas. Entonces, por ejemplo, pueden producir textiles, pero no pueden venderlos, entonces, pues no funciona. Pero entonces ya se han preocupado por abrirlas un poquito más y poco a poco pues despiertan estos sectores y, digamos, deben normalizarse en el corto plazo. Después tenemos los trabajadores adaptables. Esta es una clasificación que mezcla sectores con profesiones. Y dentro de los trabajadores adaptables está el personal de apoyo administrativo, están los directores, están los profesionales, que es gente que puede trabajar desde la casa. No necesariamente está trabajando desde la casa y es posible que necesite unas adaptaciones en capital humano y en capital físico para poder hacerlo, pero digamos tiene esta potestad. De todas maneras, las encuestas dicen que más o menos una tercera parte de los ocupados están trabajando desde la casa. Este porcentaje es de 30% en el total nacional y 24% en Cali. Y después tenemos los no adaptables y los no prioritarios, es decir, los que no están en ninguna de esas categorías. Esto es del 22% para el total nacional y del 27% en Cali. O sea, la proporción de la gente que está más afectada de todos, que es este grupo de acá, que son los peluqueros, que son los que tienen restaurantes, bares y todos los sitios que requieren alguna interacción, son el 27%. Entonces, en ese escenario, Cali está un poco más desprotegida que el resto del país. Pero no solamente hay que tener en cuenta, digamos, la profesión que se siga o el sector en que se esté, sino también el carácter de formalidad, porque la velocidad del ajuste va a depender mucho del tipo de contrato que tengan los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores independientes, otra vez independientemente si son formales o informales, quedaron desempleados muy rápidamente, mientras que los asalariados informales tomaron un poquito más de tiempo, los de término fijo tomaron un poquito más de tiempo, y los de término indefinido, pues digamos, tienen un poquito más de seguridad, sobre todo con los nuevos alivios que acaba de dar el gobierno. En Cali, digamos, la situación de formalidad es mejor que la del resto del país, porque también el resto del país incluye pues los trabajadores agrícolas que, como sabemos, pues digamos, tienen unos contratos laborales más laxos. Entonces, lo que hice yo fue mezclar estos dos criterios. Arriba lo tengo para el total nacional y abajo lo tengo para Cali. Y lo que encuentro es que tenemos que los prioritarios en Cali son 342.000
los adaptables son 306.000, los nuevos prioritarios 273.000 y los no adaptables, no prioritarios, que son los más preocupantes, 332.000. Y los independientes, no adaptables, no prioritarios, son los más preocupantes de todos, que es este grupo de 180.000 personas. Dentro de este grupo de 80.000 personas, tenemos acá, estos son los datos para Cali, para el área metropolitana de Cali. Entonces, que sean muy preocupantes los vendedores ambulantes, los vendedores a domicilio de loterías, periódicos, mercaderistas, que son 167.000 personas, de las cuales pues la mitad son independientes. Los que venden mucho pues a domicilio también están, digamos que tienden a tener un carácter más formal. Los peluqueros, que son 33.000. También todo el personal de ayuda, digamos, en la limpieza, son 43.000 personas. Y las personas que trabajan en restaurantes, bares, 21.000 personas. Entonces, yo creo que estos son los grupos más preocupantes. Y no solamente son preocupantes por lo que pueda pasar ahora, sino también porque no sabemos si en el futuro estas profesiones se van a poder restablecer tal y como las tenemos pensadas. Muchísimas gracias. Pues muy interesante, no conocíamos la tabla ya incluyendo a Cali. Vimos el estudio hasta la parte de Bogotá, por supuesto, la parte nacional. Especialmente para la conferencia. Muchísimas gracias. Pero es bastante preocupante, 180.000 personas que no son adaptables ni prioritarias. Y un poco, digamos, en la parte que voy a mencionar los temas de vulnerabilidad, vamos a resaltar estos datos que nos están mostrando tan interesantes. Quiero preguntarle a John James, entonces ahora un poco desde el ORMED, ya conocimos un trabajo muy interesante que se hizo para Cali, que nos muestre un poco qué se ha hecho, qué análisis se han hecho teniendo en cuenta esta situación. Yo quiero primero arrancar con esto que ha sido uno de los, creo, de las cosas y de los eslogans más interesantes que hemos tenido en el Valle del Cauca en los últimos años, y es pensar en más y mejores empleos para el Valle del Cauca. Creo que esto es muy importante en el Valle del Cauca hoy en día, no es solamente generar empleos, sino generar buenos empleos. Y como tal, pues voy a empezar a referirme sobre la situación que hemos tenido, sobre todo en nuestra ciudad. Bueno, esta era una diapositiva del ORMED, voy a pasar rápidamente por ella, y del proyecto Un Valle del Conocimiento. Lo primero es que nosotros en la ciudad hemos tenido unas tasas de desempleo que han sido muy superiores a la tasa de desempleo nacional, también en el Valle del Cauca, y que a su vez, tal como lo decía Maribel al comienzo, y como lo va a reforzar un poco, hemos tenido el tema de las migraciones, hemos tenido la salida de empresas, pero adicionalmente es muy importante cuando analizamos el tema de la ciudad, pensar en un contexto regional, y es pensar en el contexto de una ciudad-región, de una ciudad que está generando empleo para personas en Jamundí, en Palmira, en Candelaria, y eso lleva a que cuando uno mira la proporción de empleados en Cali versus el Valle del Cauca, pues se encuentra que alrededor del 54% de los ocupados del Valle del Cauca están en Cali. Por lo tanto, los efectos en términos generales del COVID, en tanto más nos afecte a nosotros, pues obviamente los efectos sobre el Valle del Cauca van a ser súper complejos. Eso en términos de los ocupados, el 57% de los desempleados del departamento están en nuestra ciudad. Entonces, pues eso a su vez muestra cómo un shock y cómo los shocks que se van a generar, o cómo el efecto del shock del COVID, pues nos va a afectar no solamente a la ciudad, sino también en el Valle del Cauca. Estos son datos de informalidad de enero a febrero. Básicamente son los datos de febrero, porque los datos de marzo pues ya sabemos que tienen algunos inconvenientes, y lo que se ha compartido en las bases de datos de marzo pues son bastante precarios. Por un lado tenemos informalidad institucional por estrato, y por otro lado tenemos informalidad que es la que calcula el DANE. En términos generales estamos hablando que la informalidad del DANE es más o menos alrededor del 49%, mientras que la informalidad institucional pues sería alrededor del 69%. Yo creo que podemos decir que es informalidad institucional, que creo que hay personas que puede que no sepan.
Sí, la informalidad institucional es básicamente aquella informalidad que estaba por ausencia de pago en seguridad social, salud, pensión y contratos. Entonces, aquí están los datos de la informalidad institucional por estrato y también el tipo de informalidad por número de trabajadores o número de empleados. Entonces, lo que uno observa aquí, en primer lugar, es que la informalidad se concentra en nuestra ciudad, en los estratos unidos, y por otro lado se concentra en empresas unipersonales o hasta 3 trabajadores. Eso concentra más o menos casi un poco más del 50%, un poquito menos del 50%, pero digamos ahí es uno de los temas bien importantes para pensar en términos de la ciudad. Con respecto a los sectores, el sector principal que genera empleo en nuestra ciudad es comercio. Luego sigue industria manufacturera. Estos son los datos de enero y febrero. Por ahí te vamos a mostrar los datos de marzo. En enero y febrero, tanto comercio como industria manufacturera, hoteles y restaurantes, transporte y actividades inmobiliarias son los sectores que más empleo, y también por otro lado, pues son los sectores donde se va a presentar o donde se presenta los mayores efectos del COVID. Esto es el dato de empleo para marzo del 2020. En la primera columna es febrero del 2019 versus febrero del 2020. Cuando uno miraba los datos de febrero y cuando uno mira los datos históricos, en febrero siempre hubo un incremento. Y cuando uno mira los datos de febrero a marzo, también hubo un incremento. Es decir, del 2019, de febrero a marzo se incrementó en un 3.78%, pero entre febrero y marzo cayó un 14.5% el empleo. Y si uno compara marzo del 2019 con respecto a marzo del 2020, la caída también fue de un 14.4%, es decir, más o menos alrededor de 162.000 empleos se dejaron de generar en la ciudad. Estos son los empleos y la tasa de variación de empleos en los datos de marzo. Como pueden ustedes observar aquí, comercio cayó un 21%, agricultura obviamente pues uno de los que más cae, luego sigue hoteles y restaurantes y así sucesivamente. El único sector en el cual hubo un repunte fue actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, que creció, bueno, en un 11%, y el de intermediación financiera, que claramente también creció. Pero el resto de sectores pues cayeron dramáticamente. Suministro de electricidad y agua, el número de empleos, digamos, ahí cayó sustancialmente. Por otro lado, estas son algunas de las encuestas que se hicieron en la ciudad. Esta fue una de las primeras encuestas que se hizo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Esto nos mostraba una percepción en términos sobre el empleo. La percepción en términos generales era que el empleo iba a caer en los meses de marzo y abril. Esa percepción por sectores lo que nos muestra es que casi alrededor en todos los sectores se iba a presentar una caída más o menos del 60%, y si uno lo ve en términos de los datos, digamos, no solamente del ORMED, sino de la Secretaría de Desarrollo, sino también del ORMED, en una encuesta que hicimos, pues esto estaba más o menos similar. También por la misma época, eso fue hacia finales de marzo, hicimos una encuesta a los miembros del ORMED para saber cuál era su percepción en términos del efecto del COVID sobre el empleo en la ciudad. En su mayoría consideraban que en el caso de industria manufacturas pues iba a caer un 60%, construcción un 80%, etcétera, y en total pues era alrededor de un 56%. Estos son los datos en términos de cuánto iba a afectar esa reducción en el empleo, y esa reducción era más o menos el 43%. En unos datos que hicieron en la Cámara de Comercio con alrededor de 500 empresas, 500 empresarios, ellos manifestaban que la reducción iba a ser alrededor del 40%. Estos otros datos aquí abajo son qué tanto pueden las empresas de la región sostener la nómina. Y alrededor del 59% de las empresas de la región puede sostener la nómina hasta un mes. Si uno suma 2 meses, pues eso le da más o menos alrededor del 78-79% de las empresas solamente pueden aguantar dos meses. Y en el caso de las empresas de teletrabajo, el 80% solamente de ellas podría aguantar nómina durante 2 meses. También le preguntamos al ORMED, a los miembros del ORMED, cuál era su percepción sobre la tasa de desempleo. Esto da, en términos generales, muy parecidos. Uno de los temas que tenemos que
ver obviamente con los datos de marzo es el incremento en el número en la inactividad, que efectivamente reajustando los datos podría dar en el caso de la Nación 18%, pero si lo miramos en Cali, cuya tasa de desempleo siempre ha estado mucho más alta, pues eso podría ser alrededor del 20%. Bueno, los miembros del ORMED pues pronosticaban alrededor de una tasa del 25%, que luego iba cayendo más o menos hasta el 20% en el mes de junio. ¿Cuántos empleos se podrían perder? Bueno, aquí hemos hecho una serie de supuestos. El primer supuesto era que el empleo había crecido a la misma tasa que venía creciendo entre enero y febrero del 2020, que había sido del 5.3%. El segundo supuesto consiste en que se estimó la serie desde el 2017 hasta el 2020, hasta el mes de marzo, y luego se hicieron pronósticos hasta el mes de abril utilizando un modelo estacional ARIMA. Y luego lo que hicimos fue 3 escenarios. Uno, que la disminución del empleo iba a ser igual a la que se pronosticaba por el ORMED. 2, que la disminución de los empleos iba a ocurrir solamente en los sectores de comercio, manufactura, industria, hoteles, restaurantes y transporte, y en la magnitud que había previsto el ORMED. Y 3, que la disminución del empleo iba a ocurrir en esos mismos sectores, pero que iba a caer en alrededor de un 15%, pero que en los otros sectores pues no iba a cambiar. Y eso nos lleva a estos escenarios, que son los escenarios que nosotros habíamos planteado para el mes de abril, y en términos generales, en el mejor de los escenarios, pues implicaba una caída de un 7% y una disminución más o menos alrededor de unos 85.000 empleos. En el peor escenario, pues implicaba una caída de un 50% y alrededor de unos 400.000 empleos en la ciudad. Por otro lado, a partir de los datos históricos también, lo que hicimos fue mirar cuál sería el efecto de un shock sobre el mercado laboral. Esos son los efectos de un shock sobre el empleo. Los efectos del shock sobre el empleo básicamente se concentran en los primeros 3 meses y se van diluyendo hasta el mes octavo. Entonces, el efecto de un shock sobre la tasa de ocupación se diluye más o menos hasta el mes décimo. Y en el caso del desempleo, los efectos duran más. Es decir, los efectos están durando alrededor de 18 meses. De igual forma, esto parte, digamos, de la estimación de un modelo estacional ARIMA, y lo que hacemos es mirar cuáles serían los efectos de un shock, digamos, en ese mes siguiente. Y lo que observamos es que los efectos son fuertes durante los 6 primeros meses y luego esos efectos se van reduciendo. Ahora, la duración promedio del desempleo en la ciudad es alrededor de 7 meses. Si uno mira la tasa de salida de Kaplan-Meier, pues lo que uno observa es que esa duración puede llevarse más o menos hasta lo que en principio estamos hablando, alrededor de 16, 17 meses también. Y claramente los efectos del shock duran mucho más porque la probabilidad de conseguir un empleo, una vez se queda el individuo en situación de desempleo, pues se va reduciendo a medida que va aumentando el tiempo. Entonces, eso hace que ante un shock como este que estamos viviendo, pues existan más periodos en los cuales los individuos van a estar en situación de desempleo. Pero por otro lado, ese shock afecta más a aquellos grupos que son más vulnerables y que también la OIT había definido como grupos vulnerables, que son básicamente mujeres y jóvenes. Entonces, lo que uno puede observar de la Kaplan-Meier, aquí no tengo otras estimaciones sobre un modelo de hazard rate, donde hay, digamos, donde incluye otra serie de covariables, pero pues aquí no lo tengo. Y lo que uno observa en términos generales es que efectivamente las mujeres duran más periodos de tiempo para conseguir empleo, y los jóvenes, y si uno combina adicionalmente jóvenes y mujeres, pues esa tasa o esa probabilidad de conseguir un empleo se va disipando o haciendo cada vez más difícil, digamos, que consigan un empleo. Vale, John James, muchísimas gracias. Bueno, muchos datos. Entonces voy a tratar de resumir algunos para conectarlo con el tema que vamos a mostrar ahora sobre población vulnerable, que creo que una de las políticas del gobierno ha sido proteger el empleo, y en eso podemos estar de cierta forma de acuerdo. Ahora lo vamos a discutir, o eso es al menos lo que se ha dicho hasta el momento. En muchos estudios que se hacían antes, el efecto de la duración del desempleo era de hasta 1 año. Ya John James nos está mostrando que con esto es probable que se vaya a 18 meses. Intenté, porque me parecía muy importante analizar la información de subempleo, pero con las condiciones actuales, el DANE no pudo capturar la información suficiente para analizar subempleo.
Entonces, subempleo era importante porque en este momento estamos. ¿Subempleo qué es? Es esa condición laboral en donde la persona no se siente conforme con su empleo. Puede ser por horas trabajadas o por ingresos. Y digamos, en este momento la gente puede estar trabajando más y eso hubiera dado una información interesante, pero hay prioridades y la forma en que se capturó la información de la GIH no fue suficiente para capturar esta información. Algo muy importante digamos, se junta con lo que mostró Cristina y lo que está mostrando John James es que de 180.000, creo que era el dato, de no prioritarios no adaptables que categorizaba Cristina, sumémosle que John James decía hemos perdido más o menos 162.000 empleos. Entonces uno diría, bueno, algunas seguramente un gran porcentaje pueden venir de estos, precisamente estos no prioritarios y que no se van a reactivar pues rápidamente, tendríamos que mirarlos simplemente como para conectar las dos ideas. Y la tasa de informalidad del 51%, que creo que ahí los dos estuvieron de acuerdo en las condiciones en las que está el Valle del Cauca y en las que está Cali. En otro webinar, en el primer webinar que tuvimos sobre el Valle del Cauca, veíamos que además de la caída, digamos, del crecimiento económico, íbamos a tener un efecto grande en el empleo y aquí ya lo estamos corroborando. Yo voy a mostrar lo que tengo, voy a decirles que uno de los problemas que tenemos es que, como lo mencionaron los investigadores, la población vulnerable que categoriza, digamos, la OIT, como lo dijo John James, están las mujeres y los jóvenes, pero aquí están los migrantes y la población en condición de discapacidad. Estos dos tipos de población, perdónenme un momentico, la población en condición de discapacidad tiene una tasa de no contratación, si lo pudiéramos decir de esa manera, de casi el 80%, y si vamos a los sectores, que es esta parte de acá, voy a tratar de ampliarlo a ver si no se friega, la mayoría están en el comercio y la industria, que eran precisamente los que probablemente reactivaban, pero les cuento una cosa, dado que no teníamos información reciente, lo que hemos tratado es un poco de indagar cómo están estas personas en condición de discapacidad, y muchos de ellos, incluso contratados a través, por ejemplo, del SENA, pues les han cancelado su contrato, y la forma de ingresar al teletrabajo no es tan sencilla para todas las empresas. Por otra parte, el tipo de ocupación. Miren que está por ciudades, ¿no? Pero concentrémonos en Cali. El 45.7% de la población en condición de discapacidad es empleado por cuenta propia o particular, ¿sí? Entonces los datos, este es un artículo que hicimos con John James Mora, Sebastián Belandia, que está aquí precisamente, y que está aceptado para la revista de métodos cuantitativos para la economía de la empresa. Los resultados para esta población son graves, o sea, nos muestran que ya venían, como lo dijo hace un rato Cristina, el empleo venía mal, sí, antes de la pandemia, pero para estas personas todavía la condición es más grave. El tema de los migrantes venezolanos. Ese fue un estudio que lo hicimos con el propósito de analizar la sobreeducación, es decir, si la educación que tenían los venezolanos estaba por encima de la necesaria para ser contratados, o por encima de la requerida por el puesto de trabajo. Y lo que encontramos es que teníamos como diferentes olas, ¿sí?, de migración de venezolanos. Entonces, los que llegaron hace un año tenían una condición de subempleo, es decir, llegaban con una experiencia, digamos, una capacitación menor que los primeros migrantes venezolanos que teníamos. Pero lo importante sí era mostrar que la población, digamos, venezolana de la primera migración estaba muy educada, pero la última que llegó, que no, seguramente no estaba en una condición de empleo estable, que no estaba, digamos, en términos de calidad del empleo en la mejor condición, la coge esta pandemia con un capital humano menor. Entonces, ¿qué sucedió? Y ahí por eso puse un poquito unas notas de prensa que seguramente ustedes vieron. Cali cerrará la frontera para evitar entrada de migrantes, disponen buses en Cali para retornar a los venezolanos. Entonces, imagínense la condición de vulnerabilidad de estas personas que además llegan con menor educación, los de la última ola migratoria, no tienen un buen empleo y los van a sacar del país. Perdonen. No sé esto qué le pasó, estaba funcionando perfecto. Bueno, el tema de las mujeres, que ya lo mencionó un poquito John James, ya lo mencionó también Cristina, obviamente la tasa de desempleo de las mujeres es mayor, pero además, y tiene mucho que ver con el tema del confinamiento, pues la mayoría de las mujeres están en la casa y esto tiene unos costos en general para la misma condición de la posibilidad de engancharse laboralmente o de hacer un mejor teletrabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si la tasa de desempleo nacional era del 10.1, para las mujeres era del 16.1%. Pero si ustedes ven, a ver si esto por fin me deja rayar, que ahorita rato me dejó rayar. Bueno, si no me está dejando. Dame un segundo, que creo que es por esto.
Si ustedes observan acá, el tiempo, bueno, es en esta parte, el tiempo que dedican las mujeres al empleo remunerado es menor de 7.35 horas a 9.14 horas que dedican los hombres. Es decir, las mujeres ya tenían una condición menor en términos del trabajo remunerado, y en términos del trabajo no remunerado, las mujeres dedican más tiempo, 7.14 horas, y los hombres 3.25. Para el caso del cuidado, que digamos es el tema que quiero como resaltar, 20% del Producto Interno Bruto es lo que, digamos, le aporta a la economía este tema del cuidado. Ya había un avance interesante con OIT para incluirlo dentro de la categoría del Producto Interno Bruto. Incluso es más alto que el comercio, pero digamos con todo esto la sensación que da es que nos hemos concentrado en analizar el empleo, en analizar qué pasa con el desempleo en este momento, y hemos olvidado un poquito el tema de la economía del cuidado y las personas con condición de discapacidad. ¿Listo? 30 millones de personas en Colombia cuidan sin remuneración. 60% mujeres, 40% hombres. Y me voy a saltar esta para irme al caso de Cali. ¿Qué pasa en Cali? Esto es del Observatorio para la Equidad de la Mujer de la Universidad ICESI con la Fundación WWW. Pues el trabajo doméstico en Cali se aumentó para todos. El 89% de las mujeres dice que se le aumentó su trabajo doméstico esta cuarentena, y el 85% de los hombres, digamos que ahí no hay mucha diferencia. No obstante, es mayor para las mujeres. 76% de las mujeres dice que se ha aumentado en más de 2 horas, y solo el 59% de los hombres dice que se aumentó la intensidad del trabajo doméstico. Y es mayor para los hogares que tienen madres cabezas de hogar, o que tienen hogares biparentales, donde la mujer es la que asume el rol de cabeza de hogar, donde el 70% de las mujeres dice que se le aumentó en más de 3 horas, y el 40% de los hombres dice que se aumentó en más de 3 horas. Actividades dentro del hogar. La alimentación es un asunto principalmente de las mujeres. Entonces, la dedicación del trabajo doméstico de las mujeres es casi del 76%, ¿sí? Frente a un 59% de los hombres. Los hombres dicen en un 17% que preparan alimentos, y las mujeres en un 82% en total, pues, de las personas consultadas. La limpieza del hogar también es un asunto de las mujeres. El 75% de las mujeres encuestadas dice que está haciendo más alimentos, y el 82% de ellas dice que es responsable de esta actividad, frente a un 64% en el caso de los hombres. Y bueno, ¿y qué están haciendo los hombres en la casa? Pues esta encuesta muestra que son igualitarias las tareas cuando hay que salir del hogar y pasear a las mascotas. De cada 4 mujeres consultadas, 2 dedican al menos 1 hora a actividades fuera del hogar, frente a 3 horas por cada 4 hombres encuestados. Y pues, como para finalizar, a ver si esto no sale sin esto. Bueno, el cuidado de menores de 12 años, la mayoría de las mujeres son las que están cuidando a los menores, al igual que el cuidado de los mayores, ¿sí? Por cada 100 mujeres encuestadas, 46 dijeron no tener tiempo insuficiente para hacer actividades de ocio. También les pregunto como por calidad de tiempo en ese momento de confinamiento. Y 31 de cada 100 dijo que tenía tiempo para actividades de ocio, ¿vale? Entonces esto era un poco lo que quería mostrar. Quiero preguntarles a John James, a Cristina, cualquiera de los dos, el que nos quiera contestar, el tema de las políticas que ha implementado el gobierno, digamos, para esta protección del empleo. Un poco la clasificación que hace Cristina. Recuerdo que además tenía unos datos sobre lo que costaba para el gobierno hacer esta implementación de protección de estas poblaciones que ella clasificó. ¿Cuál es la labor del gobierno? Pues tenemos que con esos trabajadores prioritarios, lo principal es darles condiciones de salud. Esto, tanto los prioritarios que se declararon antes como los que se declararon nuevamente, con el problema que en los segundos ya hay que solucionar un problema de transporte, que ya es un porcentaje de la población mayor. Y como les digo, también hay que solucionar algunos cuellos de botella que había sobre todo en la distribución. Con los trabajadores adaptables, lo principal es que el gobierno brinde condiciones de conectividad, trámites por internet, que uno pensaría que hoy se pueden hacer todos los trámites por internet, pero no. Capacitación, en ese sentido me pareció muy interesante lo que se está haciendo con Coursera, esa unión que está haciendo con el gobierno. Hoy salió en el periódico para, digamos, prestar clases en líneas a través de esta plataforma en español para todos los desempleados y para todos los miembros de este sector de no prioritarios, no adaptables,
para que pudieran, digamos, adaptar sus capacidades a las nuevas realidades. Y hay que pensar de verdad muy claramente qué vamos a hacer con el cuarto renglón, porque no se sabe si es bueno subsidiarlos, porque puede que no sean sostenibles en el tiempo. Bueno, y por otro lado, tenemos, digamos, desde el otro lado de la clasificación, el dilema de si subsidiar a los formales o subsidiar a los informales. Pues a los formales es muy importante porque existe muy pocos subsidios al desempleo y antes la gente quedaba desempleada y podía ir a vender empanadas. Hoy no tiene esa posibilidad de salir a la calle, entonces, digamos, la condición de desempleo pues es más preocupante. Y por otro lado, así como les dije que había una velocidad, digamos, de afectación con la pandemia, también hay una velocidad de recuperación que casi que va al revés, en donde si las personas de trabajo indefinido pierden su trabajo, son las que más se van a demorar en recogerlo. Y los de término fijo, pues es un poco más fácil. En cambio, los independientes ahí sí tienen la ventaja que pueden reengancharse un poco más rápido. Con respecto al subsidio de los informales, pues es muy importante, entre otros porque eso es lo que hace sostenible la cuarentena, porque si no, pues, digamos, salen a la calle y pueden terminar afectando la salud. Hoy salió un artículo muy interesante de Paul Krugman que habla de eso, ¿qué pasa? Dice que pasa si en Estados Unidos toda la clase media termina saliendo a la calle por el miedo, pues digamos, porque necesita trabajar en la calle, y la clase alta se queda en sus casas encerrada. El problema es que vamos a tener una cantidad de contagiados y la economía no se va a recuperar porque los que recuperan más rápido son los que están encerrados sin gastar en la casa. Entonces eso me pareció interesante y hay que tenerlo en consideración. Otro punto que hay con estos informales es que hay un problema de identificación, pero en estos momentos se ha solucionado un poco porque por necesidad los informales necesitan la ayuda del gobierno y se han prestado para la identificación. En ese momento, en ese sentido, tenemos que ver que hay casi que una ventana de oportunidad para aumentar la formalidad. Ya con respecto a las medidas que se han tomado, aquí tengo rápidamente las 6 que yo considero más importantes. Pero primero, la suspensión de la puerta a pensiones, fundamental, y me parece que así era como había que hacerlo. Digamos, aplazar 3 meses o 4 meses la edad de jubilación, me parece que es lo más sano. Pero faltan algunos ajustes, porque, digamos, quitaron los aportes a pensiones, pero no los aportes que se hacen, digamos, administrativos, y pues eso no tendría mucho sentido. Porque entre otras no se están recibiendo los recursos. Entonces, pues yo creo que ahí iría un poquito más lejos. Los apoyos a la nómina, pues a mí me sorprendió mucho que no hubiera un límite a los salarios, porque están dando 300.000 pesos. Los 300.000 pesos son muy efectivos para evitar que uno despida a una persona. Pero si estamos hablando de una persona que gana 3, 4, 5, 10 millones, esos 300.000 pesos no hacen ninguna diferencia en si yo la despido o no la despido. Entonces, a mí me llamó la atención eso, y me parece que estos subsidios, digamos, a personas de más de 3 millones de pesos, no solo son inequitativos, sino también inefectivos. Entonces, pues me llamó mucho la atención esa decisión. El otro punto son la ayuda a los independientes y a las pymes. Pues sobre todo, hay unos que están en el sándwich. Los que casi que más me preocupan son los independientes formales. Gente que venía pagando su seguridad social y de pronto se queda sin trabajo, y esos no cotizaban a las cajas de compensación y entonces no tienen seguro de desempleo. Entonces, estos están muy desprotegidos y es gente que venía pagando su seguridad social. Y entre otras, a mí me ha llamado mucho la atención que tanto las cámaras de comercio como las cajas de compensación en realidad deberían estar jugando ahora un papel mucho más activo en esta crisis que, pues yo de pronto en Cali un poquito más, pero no lo he visto. Yo quisiera llamar un poco la atención sobre eso. Y tal vez en este punto podrían jugar un papel. Y el otro es cómo apoyar a las pymes. Le preocupa a uno un poco que vaya a apoyar unas empresas que de todas maneras se van a quebrar.
y lo que hace es alargarles 2 meses, 3 meses la vida. Y entonces, en Inglaterra una cosa que están haciendo es demostrar que la empresa era rentable antes de la pandemia para ver si puede seguir. Y también toca hay que tener un criterio de si esa actividad, pues, digamos, sí va a ser rentable, porque, digamos, subsidiar a un bar, ¿cuántos meses y cuándo va a ser rentable ese bar? Pues es muy difícil. Yo creo que habría que pensar más bien en algo de reconversión. Bueno, yo creo que el resto de los informales debía financiarse con el apoyo a las familias, y en ese sentido me parece que pues, tanto el gobierno como el distrito lo han hecho bien. Y también creo que los programas de emergencia, que no los he visto, son bienvenidos. Y yo creo que, o sea, programas de obras públicas en que contraten empleados de emergencia, yo creo que serían muy bienvenidos en este momento. Vale, Cristina, muchas gracias. Pues lo de cajas de compensación y subsidio de emergencia en Cali está igual. La gente está recibiendo, de estos independientes que hablabas formales, están recibiendo correos de ya casi ya le vamos a consignar, espere el giro del gobierno, y los tienen así durante ya casi 2 meses. Entonces la situación es compleja. No sé si Asocajas de alguna manera debe tener un llamado más fuerte del gobierno, pero no han entregado muchos de los subsidios de emergencia, las cajas de compensación en el Valle del Cauca. Por otro lado, menciona algo muy interesante, es el tema de la clase media, y creo que detrás de eso muchos economistas han hablado del papel del gobierno en esto y de los aportes que se han hecho. Por ejemplo, Perú está gastando un 12% del Producto Interno Bruto en la crisis, en este momento pues, de emergencia, y nuestro país va apenas por el 4.5%. Entonces creo que ahí los llamados que hace en las medidas que se han tomado creo que son importantes y que van en la línea de todos los análisis que hemos visto en los últimos días. John James. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta la alta tasa de informalidad. Creo que este no es un tema banal, sobre todo no es un tema banal en el caso de la ciudad de Cali, y no es un tema banal en el caso de las empresas que son unipersonales, en el caso de nuestra ciudad. Además, por el mismo hecho de que esos sectores que más generan empleo son los sectores que más se van a ver afectados, y que probablemente algunos van a durar más en abrirse o en volver a esa situación, como en el caso de los hoteles y restaurantes. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. En ese sentido me llamó mucho la atención también que, según leí hoy, para acceder a los seguros de desempleo, la empresa tiene que tener más de 3 personas registradas. Sí, exactamente eso. Y con ARL, además. Sí, entonces pues, no están afectando a este grupo que tú estás diciendo. Esto es inviable. Esto ya lo hemos hablado con la alcaldía. Dicen que son medidas en términos generales que vienen del ministerio. Y muchas empresas, hasta 2 personas, pues no van a tener esto. Y es decir, podemos crear todas las normas, pero si no permitimos que puedan ser realmente efectivas, pues no vamos a hacer mucho. Por otro lado, creo que es importante tener en cuenta que esas ayudas, ¿no?, deben de estar orientadas con planes adicionales. Es decir, sí es cierto el tema, digamos, del 40% de la ayuda en términos generales para la nómina, pero si uno lo compara con otros países, tal como lo dice Maribel, en términos del porcentaje de lo que sea de la ayuda en Colombia, pues es muy poco. A ver, yo creo que estamos en una situación en la cual no tiene comparación. Y en esta situación en la cual no tiene comparación, pues uno tiene que tener, si se va a generar un déficit, pues hay que en términos generales, hacerlo, e incluso a nivel municipal también. Es decir, si los planes de desarrollo en este momento se tienen que aprobar con déficit para generar una serie de ayudas, pues es que la situación lo requiere. En el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, el subsidio es para el 100% de la nómina durante los primeros 6 meses, y eso se va descontando, eso se va desmontando a lo largo del año. Entonces yo creo que aquí hay que tener, digamos, en cuenta otras cosas. Nosotros tenemos el 40%, pero en su momento lo hablábamos con la alcaldía,
de que la alcaldía, por ejemplo, podría subsidiar un poco más, dar un 10% en términos generales para las empresas para poder ayudar y generar esos apoyos, sobre todo en la informalidad, porque la informalidad es muy alta en nuestra ciudad. Qué pena, María, ¿tú ibas a decir algo? Tenía que ver con lo mismo, John James. O sea, el tema de la deuda pública es que vamos a pasar, no sé, del 50 al 60%. Y hay países como Alemania que han hecho una gran inversión y dicen, va a pasar al 108%. Y Nueva Zelanda, que lo mencionaste, dice, me voy a aumentar. Esos son un poquito más juiciosos al 70%. Pero Colombia está muy tímido todavía con esto en términos fiscales. Sí. Hay otra de las soluciones que comparto con Cristina, y el tema de la tecnología. Yo creo que en este caso nosotros, en el caso de la ciudad de Cali, pues hemos sido reconocidas como la primera ciudad creativa. Esto debe permitir potencializar y reorientar toda una serie de trabajos que utilicen más las herramientas tecnológicas, las plataformas, la infraestructura, y que en términos generales ayuden a cambiar ese tema, digamos, de la informalidad. Y ahí tanto instituciones públicas como gobernación pues tienen un gran trabajo en términos generales para hacer. Por otro lado, las ayudas deben de ser combinadas, y creo que el tema de las ayudas a familias en términos generales pues son importantes, pero creo que también es muy importante el tema de la transición de formalidad a informalidad. Pareciera ser que es muy fácil transitar de la informalidad a la formalidad, y eso no es cierto. Creo que parte del problema en términos generales en nuestra ciudad y en las ciudades de Colombia tiene que ver con el hecho del tránsito de la formalidad hacia la informalidad. Hay un trabajo que publicamos con mi colega hace 2 años en Labor, donde mostrábamos que básicamente la transición entre formalidad e informalidad no es simétrica. De hecho, una vez que el individuo está en situación de informalidad, dura más periodos en esa misma situación de informalidad, y que si usted entra en situación de informalidad, volver a una situación de formalidad, la probabilidad es casi del 39%, pero si usted está en formalidad, transitar a una situación de informalidad, pues es alrededor del 50%. Esas asimetrías, en términos generales, ocurren por el hecho de que nosotros no tenemos realmente un seguro de desempleo. Es decir, y aquí hay que pensar, y creo que es el momento realmente en pensar en nuestras instituciones laborales. El hecho de que no tengamos un real seguro de desempleo como existe en España, como existe en Europa, etcétera, pues hace que esa transición entre formalidad e informalidad, una vez que hay un shock en el caso del empleo, pues tenga una mayor probabilidad. Creo que es la hora que nosotros deberíamos de empezar realmente a discutir esos seguros de desempleo que tenemos, cuéstenos lo que nos cueste. Es que la verdad es que creo que a veces se nos olvida que esta situación no es una situación que haya ocurrido por malos manejos fiscales o por malos manejos en pasadas administraciones, sino que es un shock que no es solamente está generando un efecto de shock en el caso de la oferta, sino que también va a generar un shock en el lado de la demanda. Y que aquí es necesario combinar y buscar toda una serie de políticas que nos permitan salir de esta situación. Entonces, yo resumiría el hecho, digamos, con que primero debemos de tener planes y debemos de aceptar que vamos a entrar, que deberíamos de tener un mayor déficit, que deberíamos de gastar mucho más, que la regla fiscal ya no es hora de seguir en términos generales adaptando o pensando que nos deberíamos de mover en un rango, duela a quien le duela, pero que necesariamente debemos de tomar medidas para afectar eso. Y eso también implica aceptar desde las instituciones locales y territoriales que deberíamos de gastar y deberíamos de reasignar los recursos para enfrentar esta situación que nuevamente es una situación a la cual nadie en términos generales nos genera una gran incertidumbre. Cada vez más ampliamos, aunque abrimos, pero sabemos que no podemos abrir bajo las mismas condiciones. Sabemos que todos los sectores, restaurantes, hoteles, nos debemos reacomodar. Las universidades nos debemos de reacomodar. Dictar clase en las condiciones de hoy en día es inviable en términos generales para el número de estudiantes que tenemos en un grupo. Antes teníamos un grupo de 35, hoy en día esos grupos se reducen a 10, 15 personas, lo cual implicaría que uno debería estar dando 3 horarios extendidos, etcétera, y aún así con todos los problemas, etcétera, que existen. Entonces, esas nuevas situaciones
nos generan nuevos retos. Y yo creo que aquí es hora de dejar un poco el tema de la regla fiscal, pensar más en la gente. Y miren, hace un año pasado estuvimos con todos los problemas y todos los desórdenes sociales que se generó por todo el contexto que veníamos sufriendo a nivel nacional y a nivel local. Yo creo que si no se hace nada, esos nuevos brotes pueden empezar a ocurrir. En Buenaventura ya han empezado a ocurrir, en algunas ciudades han empezado a ocurrir, y si no tomamos medida, esto se nos puede salir de las manos mucho más allá de los temas que tengan que ver con el mercado laboral. Vale, John James. Bueno, en tu caso se puede dar la conferencia desde la playa, esas son las ventajas de Zoom. Vamos a dar paso. Bueno, antes de eso quiero decir algo. El tema, hay una serie de webinars que se están presentando sobre pymes, dándole ideas un poco para transformarse, y se ha hablado precisamente de las ayudas, y creo que muchas de las preguntas están alrededor de las ayudas, y aquí un poco se aclaró cómo está este tema de las ayudas con todo, y que creo que los tres concluimos que no han sido suficientes y que todavía falta un esfuerzo en términos, si la política es preservar el empleo, todavía no se ha notado como debería ser. Entonces le pido a Sebastián, por favor, que nos haga las preguntas que tomó del público, porque ya estamos cerca a la hora de terminar. Sí, buenas tardes a todos. Tenemos algunas preguntas muy puntuales. La primera podría responderla quizás John James Mora, y es: el gobierno acaba de anunciar que está estudiando el aplazamiento del pago de la prima de junio. ¿Qué tan viable usted ve esta medida? Y además, ¿qué tan viable ve las medidas de ciertos sectores para pagar nómina por horas? El tema de las primas, nuevamente, yo creo que en este momento tenemos que pensar en generar, en dar más ingresos a la gente. Creo que el tema de los informales y de las ayudas a los informales pasa porque 165.000 pesos no son suficientes en términos generales, así lo tengamos como un plan de familias en acción. En la ciudad hemos pensado que no solamente deberíamos de orientar hacia el tema de los mercados, sino empezar a dar ayudas en términos de dinero. Yo sé, y siempre es la discusión, esto va a generar, en el caso, por ejemplo, de lo que se planteaba, que tenía que ver con el famoso ingreso básico universal, que si eran 400.000, esto generaba alrededor de 6 billones de pesos en términos generales sobre las finanzas públicas. Pues es que en este momento pueden ser medidas transitorias que deberíamos de pensar. Ahora bien, quitarlo como tal, no creo que tenemos un problema bastante complejo en términos de la generación de ingresos y en términos de la demanda. Creo que esto podría afectar mucho más la demanda. Probablemente lo que se podría hacer es buscar algo más mixto, en el cual pues el Estado pueda ayudar en parte a pagar esas primas, subsidiar una parte de esas primas. Yo sé que van a discutir, no, y el déficit fiscal, etcétera. Pues sí, pero es que si toca que en estos momentos ampliarlo, pues creo que todos lo entenderemos. Si hay un pacto social en el cual entendamos que la situación requiere de medidas extraordinarias, creo que de igual forma el Congreso debería entender que esto requiere un mayor déficit fiscal del que tenemos en este momento. Y la flexibilidad, pues en esos momentos es importante. Creo que debemos de pensar en todos los tipos de flexibilidad, con el fin de garantizar cierto tipo de trabajos, con el fin de garantizar empleos, no solamente en Cali, sino a nivel nacional. Entonces creo que aquí hay que empezar a utilizar otras formas y a pensar otras formas de flexibilidad. Perfecto, tenemos una segunda pregunta para Maribel Castillo. Maribel, en tu análisis demuestras que la población con discapacidad parte de una situación de empleo con altas vulnerabilidades, las cuales inminentemente se van a agravar en este escenario actual del COVID-19. La pregunta es, ¿hacia dónde debe apuntar el gobierno y la política pública para no perder los avances que se venían teniendo en materia de empleo inclusivo para esta población? Vale, Sebastián, pues en la misma línea, o sea, lo que creo es que en este momento nos enfocamos en tratar de resolver la situación, la cifra del desempleo, no queremos que se nos caiga tanto el desempleo, sí, un poco son los indicadores que el gobierno en este momento quiere conservar, pero detrás se nos queda como todo el tema de otras poblaciones que ya de por sí venían en unas condiciones complejas y necesitaban más apoyo. Entonces deberían
yo sé que muchos de ellos tienen gremios, en algún momento creo que fue Cristina, fue John James el que mostró el tema del sector de los, Cristina, de los peluqueros y no sé qué. Ellos deberían también organizarse, y sé que algunos se han organizado para tratar de buscar que sea apoyado. En el caso de la discapacidad, hay pocos estudios, lo corroboramos Sebastián y John James, hay poco porque además las bases de datos no son suficientes, hay que trabajarlas bastante para poder acceder a localizarlos, como lo decía John James, Sebastián en su tesis de máster, precisamente encontrarlos ya es difícil, y cuando los encuentran en unas condiciones complejas y un poco ignorados por la política pública. Un análisis allí respecto a esta pregunta, también creo que se podrían haber una mayor implicación en todos los incentivos fiscales que se están dando para la contratación de población con discapacidad. Esto podría facilitar que las empresas puedan cumplir esas cuotas de empleo para esta población. La otra pregunta que tenemos es, y esta la dejo abierta, es, listo, se hablaba sobre diferentes probabilidades y efectos de la caída del empleo. En algunos casos, en un escenario optimista teníamos una caída del 7%, y en un escenario moderado teníamos una previsible caída de hasta el 32%. La pregunta es, ¿qué efectos podríamos esperar sobre los salarios, tanto en el escenario actual como también en un escenario de pospandemia? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que tengo el micrófono abierto, sí, la verdad es que sí. En términos generales yo creo que va a haber una caída en todo nivel de los ingresos. Probablemente no se sienta o no se haya sentido en el caso del mes de marzo, pero en el caso del mes de abril y mayo sí se va a observar una caída en términos generales en la media en salarios. Sí, han habido claramente incentivos por parte del Estado de mantener esos empleos. Yo no quiero ser injusto en el sentido de que no se han generado medidas. Creo que sí han generado medidas por parte del gobierno, pero creo que es hora de que aceptemos que necesitamos generar más medidas. Necesariamente los salarios ya venían cayendo, o independientemente de esto, los salarios ya venían cayendo. En el caso de la ciudad de Cali, se venía cayendo precisamente por todo el fenómeno de la migración. Creo que la migración laboral y los datos que nosotros tenemos es que eso venía impactando bastante nuestro mercado laboral. Probablemente puede que se reajuste un poco con la salida de migrantes venezolanos en esta situación en la cual la mayoría estaban en situación de informalidad. Hubieron muchos que se devolvieron a su país. Eso podría, por el tema de la oferta, volver a subir los salarios, pero los salarios ya venían cayendo. Es decir, cuando uno miraba la media de los salarios por hora, por ejemplo, en el caso de un trabajador en Cali, estaba alrededor de 5.600, en el caso de un trabajador venezolano, estaba alrededor de 3.200 pesos. Es decir, había una diferencia bastante sustancial en nuestra ciudad de casi más o menos unos 2.000 pesos por hora. Entonces, eso necesariamente tenía o estaba generando una caída en salarios, sobre todo en ciertos sectores, y en esos sectores que Cristina ha identificado como vulnerables, peluqueros, todo lo que tiene que ver con cierto tipo, digamos, de servicios, uñas, aseo, etcétera. La caída en salarios ya se venía presentando, y esto claramente va a generar una mayor caída en esos sectores. Probablemente no tanto en las empresas grandes, pero es que las empresas grandes en nuestra ciudad son muy pocas. El 80% de las empresas que nosotros tenemos en la ciudad son microempresas y son pymes. Entonces, eso de por sí ya va a generar una caída en esta situación en términos de salarios e ingresos. Entonces, yo sí creo que vaya a caer. ¿Qué tanto? Pues es que hasta ahora no tenemos datos. Entonces, es imposible, digamos, en principio, aventurar una idea de qué tanto podría implicar esa caída. Vale, muchísimas gracias. Entonces le voy a dar paso a Jerónimo para que nos muestre la infografía. Les voy agradeciendo, Cristina, muchísimas gracias por tu presentación, que fue muy buena. Necesitábamos ver el panorama nacional también para compararnos un poco con cómo estábamos aquí localmente, y fue muy interesante. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por la invitación. John James, siempre has sido un invitado nuestro, y gracias por todos los datos que nos mostraste el día de hoy. Y aquí está
muy bonita la presentación de Jerónimo, luego se las comparto, es un resumen de todo lo que hablamos el día de hoy. No, es que había una pregunta que me parece súper importante sobre el tema de los cambios y los tipos de contratación. Creo que los tipos de contratación ya se venía presentando un cambio en la contratación por obra y labor. Esto también tiene que ver con algunas recomendaciones por parte del Estado y algunas otras instituciones, sobre todo en esos contratos de aprendizaje. Y ahí, en su momento, si bien se tenía cierta inflexibilidad sobre el porcentaje, por ejemplo, de contratos de hora y labor que se tenía en el caso de ciertas instituciones que estaban utilizando los bonos de impacto social, que era alrededor del 20%, pues esta nueva situación, por ejemplo, implica tener una mayor flexibilidad y permitir que esos porcentajes de contratos por hora y labor se amplíen, porque la situación por la cual estamos viviendo, pues así lo requiere. Entonces, creo que esa pregunta sobre los contratos de hora y labor es bastante importante, porque en esta situación pues debemos de ser un poco más flexibles sobre el tema como tal. Entonces, me parece que es un tema bien importante, que poco se ve porque esa pregunta así tan particular no existen los datos de la encuesta de la GIH, pero que sin lugar a dudas es súper importante. Es lo último que quería mencionar. Vale, entonces vamos a estar dentro de 15 días en un webinar sobre el impacto de la pandemia en la niñez, que creo que es un tema muy importante para analizar desde la economía. Ana María Osorio desde la Universidad Javeriana, Raquel Bernal de la Universidad de los Andes y Alejandro Acosta del CINDE van a ser los invitados de ese siguiente webinar. Quiero agradecer a las personas que están aquí, a Ismael, a Joan de la parte técnica, a Kelly y a Juan Carlos de Comunicaciones por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias a todos.